Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Contabilidad Financiera Intermedia. El día de hoy vamos a tocar temas relacionados con la teoría de los pasivos y el patrimonio. Bueno, con la incursión de las normas internacionales aparece un concepto nuevo que se llama instrumentos financieros. Los instrumentos financieros dan alcance a varios rubros del estado financiero, dentro de ellos el pasivo y el patrimonio. Esta sección establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio y trata la contabilización de los instrumentos del patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúen en calidad de inversores en instrumentos financieros. Los instrumentos financieros los podemos encontrar en la NIC 32, NIC 39 para pymes y en la NIF 7 y 9 para plenas. Los instrumentos financieros en el contexto financiero y contable se definen como cualquier contrato o acuerdo que da lugar simultáneamente a un activo en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra. Hay algunas excepciones cuando hablamos de instrumentos financieros dentro del pasivo, que son el rubro de beneficios a los empleados, que se lo cobija la NIC 19, y los leasing financieros, que lo cobija la NIC 16. Cuando hablamos de instrumentos financieros, decimos que existen dos partes. Una que tiene la necesidad de inversión y la otra parte que tiene la necesidad de financiación. Cuando la parte que realiza la inversión, eso se convierte en un ahorro. Y cuando la parte necesita la financiación o realiza la financiación, se convierte en una inversión. ¿Cuáles son las clases de instrumentos financieros? Tenemos instrumentos financieros primarios, tradicionales, los cuales son las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, valores, acciones, préstamos, bonos, CDTs. Y los derivados, forwards, futuros, opciones y derivados exóticos. Recordemos que el instrumento financiero está cobijado por la norma 32, que dice que cualquier contrato en virtud de las cuales para una de las partes es un activo financiero y de manera simultánea para la contraparte es un pasivo financiero o instrumento del patrimonio. Para que este activo financiero o pasivo financiero pueda cumplir, tiene que cumplir con dos características. Una es que esté originado en un contrato y dos, que tenga la posibilidad de convertirse en efectivo. Esas dos características debe cumplirla el instrumento financiero. Dentro de los instrumentos financieros primarios encontramos como ejemplo las facturas, los cheques, los contratos de suscripción de acciones, pagarés, aceptaciones bancarias, las suscripciones de bonos, pueden ser también los contratos de bono de prenda, contratos de reconocimiento de embarque, factoring, fiducia, patrimonios autónomos, entre otras. Dentro de los derivados encontramos unos derivados que son básicos: los futuros, los forwards, las opciones y los swaps. Los futuros es una alternativa que le permite acordar el momento y el precio por el cual comprar o vender un activo financiero. Los forwards es un término que se utiliza
para referirse a los contratos a plazo, a futuro, donde el contrato se cumplirá más adelante. Las opciones son derechos de compra y de venta sobre un activo, por lo general valores bursátiles, valores de índices bursátiles, materias primas y pues entre otros. Y los swaps son básicamente un contrato entre dos partes, por el cual éstas pactan el intercambio de una serie de cantidades de dinero en una fecha futura. Recordemos que dentro de los instrumentos financieros existe una excepción, la cual es los beneficios a los empleados. Los beneficios a los empleados no se cataloga como instrumento financiero y está cobijado bajo la NIC 19. Los beneficios a los empleados son todas las formas de contraprestación concedidos por una organización a cambio de los servicios prestados o por indemnizaciones y por cese. Para este año, recordemos que tenemos el auxilio de transporte en 117.172 y el salario básico en 1.000.000 de pesos para el año 2022. Dentro de los beneficios a los empleados encontramos todo lo que abarca las contraprestaciones a los empleados, como son salarios, auxilios, comisiones, horas extras, y adicional también tenemos las prestaciones sociales, como son la prima, las vacaciones, intereses a las cesantías. Y para ello, la ley o el gobierno ha establecido unos porcentajes con la que el empleador va a realizar esos aportes. Y pues obviamente que el empleado también va a aportar una parte. Dentro de estos porcentajes que el gobierno ha establecido, el empleador se va a encargar del 75% de ese aporte y el empleado se va a encargar del 25%. Es así que para salud tenemos que hacer un pago a las entidades de salud del 12.5%. Hablándolo en la proporción de los 75% y 25%, el empleador se va a hacer cargo del 8.5% y el empleado del 4%. En la parte de salud, depende mucho de las excepciones también que el gobierno le da al empleador, como un beneficio que le da por la creación de la empresa, por contratar a varios empleados, le da algunas excepciones en parafiscales. Dentro de estas obligaciones que tiene el empleador con los empleados, también tiene el hecho de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales se ha definido por ley un porcentaje que corresponde a un salario por año trabajado del empleado. Quiere decir que si se gana 1.000.000 más el auxilio de transporte, que son 1.117.000, tendría que pagarle como cesantías el valor de un salario, 1.117.000 al finalizar el año. Por lo general, las cesantías se consignan con un plazo máximo del 14 de febrero siguiente al año terminado. Quiere decir que las de este año se consignarían con un plazo máximo en el 14 de febrero del 2023. La prima también corresponde a un salario por año y ese se va a pagar en los meses de junio y los meses de diciembre. Los porcentajes que se van a
se establecieron corresponden para para prima el 8.33 y para cesantías también el 8.33. Los intereses de cesantías se cancelan todos los meses de enero de todos los años al terminar el año. Se saca el promedio de días o de tiempo trabajado del empleado y se realiza sobre el valor calculado de las cesantías el 1% sobre ese valor que corresponde a las cesantías y se va a cancelar al empleado con más tardar el 31 de enero del siguiente año terminado su prestación. Las vacaciones corresponden a 15 días, 15 días laborados que por la norma se va a pagar medio salario mínimo sin el auxilio de transporte. Recordemos que el auxilio de transporte solo va a aplicar por cuando el empleado asista a la empresa a realizar sus actividades. Como en vacaciones no las está realizando, en ese momento no se le va a tomar en cuenta el auxilio de transporte. Y el porcentaje va a ser la mitad del salario, digámoslo así, 4.17, que si hablamos de proporción de 8.33 sería la mitad de ese porcentaje. 4.17 para las vacaciones. Y pues todo esto se va a tener que contabilizar, se va a tener que mes a mes el empleador lo tiene que causar para que al final del año ya solo sea realizar el pago. Bueno, dentro del pasivo también encontramos las provisiones a pasivos contingentes, que es acogida por la NIF 37. Estas provisiones, según las normas internacionales de información financiera, son todas las cuentas que registran un pasivo presente de una entidad y pues el registro del pasivo en el balance de la entidad se compara con una cuenta de gastos apropiada en el estado de resultados de la entidad. La provisión hace referencia a hechos de los cuales se tiene incertidumbre sobre la cuantía o vencimiento. Quiere decir que cuando realizamos una provisión en el pasivo, la debemos también registrar en su contrapartida que va a ser a un gasto directamente a estado de resultados. Un ejemplo puede ser cuando tenemos un riesgo latente de una demanda. Una demanda puede ser un empleado o una indemnización por algún hecho. Entonces, cuando está ya latente este riesgo de, de la demanda, pero pues no sabemos a ciencia cierta en la fecha en la que ya se va a tener que desembolsar el dinero, entonces se va a registrar. Se va a registrar en una cuenta del pasivo. Puede ser, pueden tenerla en cuenta y en el gasto también. La tienen que tener en cuenta también en el gasto.